Bueno, ¿cuántos tienen una alabanza para Jesús? Al nombre de Jesús la gloria. Alábalo, hermano, gloria a Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, en el día de hoy, 7 de octubre de 2018, vamos a dar este servicio en el nombre de Jesús, que tiene por nombre creer y seguir a Dios y no al mundo. Entonces, para empezar podemos decir que basar la confianza en los hombres o seguir la opinión de la mayoría no es sabio para el ser humano. La palabra de Dios nos muestra claramente dónde debemos poner nuestra fe, dónde debemos poner nuestra confianza. Una tendencia a justificar las acciones de una persona es seguir la mayoría o seguir sus costumbres. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 10, vamos a leer en Jeremías 10 del 1 al 3, en el nombre de Jesús. Jeremías 10 del 1 al 3. Dice así en el nombre de Jesús. Oíd la palabra que Jesús ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jesús: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Entonces, fijémonos bien este mensaje a través del profeta que había para el pueblo de Israel, y que también se cumple para cada creyente. Amén. Dice que no aprendamos el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengamos temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, el camino que siguen la mayoría de las personas y las costumbres que siguen son vanidad. Amén. Son cosas vanas, cosas pasajeras, cosas efímeras, algo que no es permanente. Amén. Entonces, para el creyente, para la persona que ha creído, no debe seguir ese camino. No debe seguir a la mayoría. Amén. No debe seguir las costumbres ni el camino de la nación. Amén. Y vamos a leer en Colosenses 2, versículo 8, en el nombre de Jesús. Y así en el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces fíjate que aquí hay un contraste, una diferencia entre las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, o sea, el camino que siguen la mayoría de las personas, el camino que siguen las naciones, y por otro lado, el camino de Cristo. O sea, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Claramente queda expresada una separación, una diferencia entre tradiciones de los hombres, costumbres de los hombres, y lo que enseña el Señor. Amén. Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 23, 2, en el nombre de Jesús.
No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, visita. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, en el orden de Dios, la justicia, la verdad, es lo que cuenta. No necesariamente la mayoría es la que tiene la razón. Fíjense este detalle. Pues no seguirás a los muchos para hacer mal y responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Entonces, un creyente verdadero pone su confianza en Dios y hace lo que Dios le dice, aunque a los demás no le agrade. Amén. Podemos mirar un ejemplo claro de esto en Primera de Reyes 22, el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, del 1 al 4 primero. Del 1 al 4 primero, para que entendamos qué está pasando ahí, y así en el nombre de Jesús. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entonces, en esta aventura militar, el rey de Judá y el rey de Israel se unen para atacar una ciudad que previamente había sido de ellos y quitársela a los sirios. Entonces, había unos profetas que apoyaban esa idea y estimulaban esto. Pero había otro profeta que sí estaba en sintonía con Dios, que sí estaba en comunión con Dios, que sí estaba en obediencia a Dios. Y ese profeta era el profeta Micaías. Y fíjate lo que pasa del 11 al 14, dice así, en el nombre de Jesús. Desde el 12 al 14, dice así. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jesús la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jesús, que lo que Jesús me hablare, eso diré. Entonces, fíjate, hermano, hermana, fíjate, visita. Cuando una persona está en comunión con Dios, tiene una fe y una certeza de lo que Dios le está diciendo. Amén. Y no importa la opinión de lo que están alrededor, por muy poderosos que sean, no importa lo que ellos estén diciendo, porque si la palabra de Dios le está diciendo esto es así, esa persona sabe que Dios le está hablando y que eso es así. Y si los demás dicen algo contrario a lo que Dios está diciendo, los que están equivocados son ellos, la mayoría, no esa persona, porque esa persona tiene certeza de lo que Dios dice. Amén. Entonces fíjate cómo Micaías responde. Él no se dejó influenciar, sugestionar por lo que le estaba diciendo ese mensajero.
ni porque la mayoría estaba opinando de esto y aquello. Después, cuando tenga más tiempo en su casa, leerá que conforme a lo que Dios habló, la profecía a través de Micaías así se cumplió. Esa batalla, esa aventura militar fue un fracaso, mientras que todos aquellos falsos profetas profetizaban el éxito. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Santo, santo el nombre de Jesús. Alabado, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, también podemos mirar allá en el libro de Ezequiel, capítulo 2, del 4 al 8, fíjate lo que le dice Dios al profeta. Dice así: yo pues, en el nombre de Jesús dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás, así ha dicho Jesús el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Fíjate qué maravilloso el Señor, porque también tenemos a través de diferentes creyentes en la palabra, tenemos unas situaciones que espiritualmente son semejantes. Fíjate bien, en este caso el profeta se le manda a hablar a la casa de Israel. Y la opinión de ellos, y los conceptos de ellos, las costumbres de ellos, no están en sintonía, no están en obediencia con el Señor. Y por eso le dice que no tengas miedo, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Entonces fíjate que si una persona en el día de hoy, un creyente, ve que a raíz de que la persona es diferente a las demás porque está creyendo, está tratando de obedecer, y los otros se burlan, molestan, atacan, difaman, ofenden, no les temas. Amén. Escuchen o dejen de escuchar, tú simplemente da el mensaje y trata de mantener la paz con ellos, porque son zarzas y espinas, escorpiones. Amén. Y fíjate también este consejo para el profeta y para el creyente en el 8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Pero fíjate que la interacción con estas personas que no son creyentes, que se burlan de la palabra de Dios, que no tienen en cuenta el consejo de Dios para su vida, esa interacción puede generar en un momento dado que el creyente se enfríe, que el creyente de pronto venga a tener una rebeldía, pero el consejo de Dios es: oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. O sea, que no sea como las otras personas que lo rodean, que no sea como las otras personas que no conocen el camino de Dios, que no se haga semejante a ellos, ya sea que la persona estudie, trabaja o interacciones con las personas que no son fieles a Dios. Amén. Fíjate cómo se mantuvo en firme Micaías delante de todos aquellos. Y todos aquellos cayeron, él se mantuvo firme, porque
Ciertamente, aunque eran muchos, él no lo siguió. Él cumplía la palabra de Dios. No seguirá a los muchos. No, él no lo siguió. Él dijo, lo que Dios me hable, eso digo. Entonces, también al profeta aquí se le dice, al profeta Ezequiel, Dios le dice que, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Jesús es el pan que descendió del cielo. Y lo que nos está dando Él a nosotros es su palabra que da vida en abundancia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a comer? La palabra de Dios. Si nosotros la comemos, la digerimos, nosotros la entendemos, la clamamos para que nos dé entendimiento, ciertamente que esta palabra nos va a traer vida. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Siempre el Señor, porque el ser humano es muy dado en su vida natural a estar pendiente de lo que dicen y piensan los demás sobre su persona. Estar pendiente de lo que dicen los demás de ella. Pero una vez que la persona está en el camino de Dios, lo importante es saber qué dice Dios de uno. Lo importante es agradar a Dios y no a los hombres. Y dice claramente, vamos a leer acá en Mateo 6, versículo 1. En el nombre de Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces fíjate la manera de actuar. O sea, uno no debe hacer las cosas para que los demás lo miren. Es cierto que uno es un libro abierto y las personas se pueden dar cuenta. Pero lo que pasa es que esto se refiere a lo que hacían los fariseos. Que hacían cosas, era para que los demás vieran que ellos eran justos. ¿Saben? Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro verdadero actuar en justicia, en rectitud, obedeciendo, lo hacemos siempre delante de Dios. Amén. No delante de los hombres. Porque ciertamente hay muchos engañadores. Lo único que no podemos engañar es a Dios, nuestra justicia, nuestras obras, nuestra obediencia, nuestra lucha constante para no pecar. Eso lo hacemos delante de Dios. Amén. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10. Y así en el nombre de Jesús. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ves? Entonces, cuando se predica la palabra, amén, hay muchas cosas que van a desagradar. Las personas no le van a agradar escuchar la palabra, porque hay que arrepentirse. Amén. Hay que arrepentirse, hay que cambiar de vida. La gente no quiere cambiar de vida. Amén. Hay que seguir un nuevo camino. Hay que hablar, porque la palabra dice que hay que hablar el mensaje que Dios nos dio. Hay que hablar de que hay una salvación, de que hay una condenación del alma. ¿De qué pecados de los seres humanos llevan a esa condenación? Eso hay que hablar. Hoy en día, cuando se habla la palabra,
Muchas personas no quieren salir de la palabra amor, 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 tratando nada más ese aspecto. No porque Dios no sea amor, porque Dios es amor, pero nada más tratando ese aspecto y no hablando de todo lo que dice la palabra acerca de la salvación o la condenación. Tratando de agradar a los hombres y humanamente ganar almas. Pero ¿quién podrá ganar almas para Dios? Si esa palabra la dio Dios. Esa palabra la dio Dios para el hombre. Es la palabra la que convierte a las almas, no somos los hombres. Los hombres no convertimos a nadie. Dice la Escritura que nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. El Salvador de todos los hombres es el Señor Jesucristo. Y no hay otro. Entonces, como dice acá el apóstol muy bien, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces la palabra es como un martillo que quebranta. La palabra tiene que ser dicha completa. Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Amén. Entonces, fíjate que el mundo nada más quiere que se le hable suavecito. Todas las promesas, la gente quiere tener las promesas, pero no quiere pagar un precio que Dios está imponiendo por las promesas. La gente no quiere, muchas personas no quieren un cambio de vida. Muchas personas no se arrepienten de corazón. Amén. Entonces el cristiano que trata de obedecer a Dios es objeto de burla, es una piedra en el zapato, es una persona que hay que apartar o molestar, y siempre fue así desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que el mundo quiere, no se ajusta a las costumbres del mundo, no se ajusta a la vanidad del mundo. Amén. Entonces, fíjate allá en el Salmo 42, versículo 3, cómo a este creyente lo atacan. Está en una situación de angustia, de aflicción, una prueba que está pasando. ¿Vale? Y fíjate cómo dice el nombre de Jesús. Salmo 42, 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. O sea, está en una situación de aflicción y todavía lo están atacando. Amén. Y lo están atacando a nosotros. ¿Dónde está tu Dios? Ese Dios que tú hablas, ¿dónde está tu Dios? Mírate cómo estás en una mala situación. Afligido, llorando, agobiado, triste. Mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está. Echarle sal a la vida, maltratar al que está golpeado, afligir al que está afligido. Entonces fíjate cómo el mundo sigue una dirección contraria. Sin embargo, fíjate la respuesta ante esa aflicción que tiene. Dice en el 5, el salmista dice en el nombre de Jesús: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces no importa la situación de la aflicción, la situación personal, más los ataques y las burlas y el escarnecimiento de los otros, de las otras personas que están siendo utilizadas por el enemigo para molestar, para golpear, para tratar de debilitar la fe de la persona. Fíjate cómo esta creyente dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces esa es la respuesta de un verdadero creyente. Que el mundo sigue por una dirección, pero él sigue por otra. Él no va a seguir por la dirección que sigue la mayoría del mundo, ni va
a blasfemar, ni va a entrar en contradicción con Dios, ni va a entrar en rebeldía, sino que va a esperar la salvación. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y el nombre de Jesús, la gloria al hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo el nombre de Jesús, gloria a Dios. Fíjate también un caso muy conocido en la Escritura. Nos acordamos de la situación de Job, que había perdido todo y que tenía una llaga maligna que estaba desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, por todo su cuerpo. Y lo que se consideraban sus amigos llegaron y juzgaron mal la situación que estaba viviendo Job. Y allá en el libro de Job 4, el libro de Job 4, del 6-7, fíjate cómo le dice el nombre de Jesús. Job 4, del 6 y 7. Y así: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Entonces fíjate, cuando juzgan mal, ellos juzgan mal la situación que está viviendo Job. Y entonces le dicen, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Como hablando prácticamente de que Job estaba mal, se había equivocado, y que si él verdaderamente fuera una persona obediente y que creyera en Dios, no tendría por qué estar pasando esa situación. Pero claramente la Escritura nos dice ya que Dios prueba a los justos. Amén. Y la Biblia dice que el justo, si pasare por el agua y si pasare por el fuego, Dios estará con nosotros. Él no nos exime de pasar por el agua ni por el fuego, sino que nos acompaña y nos sostiene en sus momentos. Amén. Pero fíjate que ellos no entendían y le dicen, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Entonces, el creyente puede tener personas que se le acercan a decirle cosas, a tratar de golpear su fe. Amén. Pero sin embargo, fíjate, cuando a él le dicen todas estas cosas, ¿qué pasó al final? Al final, Job tuvo que orar por sus amigos, porque así lo dice la Escritura. Entonces, con calma, en su casa pueden mirar que cuando Dios, al final, él tuvo que orar por ellos para que Dios lo restableciera a ellos. Dios oró por sus amigos. Job oró por sus amigos para que Dios los perdonara, porque sinceramente se habían equivocado, habían jugado mal y con sus palabras no habían consolado al hermano que estaba, al amigo, al hermano que estaba en una situación muy difícil, sino que lo habían golpeado más. Amén. Pero sin embargo Job se mantuvo firme hasta el final, y eso tuvo su premio. Amén. Y vamos a seguir, hermanos. Fíjate, cuando vemos que un creyente emprende una obra en el Señor, es atacado. Pero es atacado porque eso es consecuencia natural del servicio. Porque el creyente es un guerrero espiritual. Y yo no lo digo, lo dice la Escritura. Amén. Pero si nosotros vemos una comparación en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, podemos leer claramente. Allá en el libro de Nehemías, el capítulo 4, del 1 al 23, vamos a leer el libro de Nehemías. Del 1 al 23.
Fíjate que Nehemías había sido enviado, él era el copero del rey Artajerjes, y el rey lo nombró gobernador a que reconstruyera Jerusalén. Y ellos reconstruyen Jerusalén y también el templo. Pero fíjate lo que pasó, que los que vivían alrededor, lo que hicieron, dice así en el nombre de Jesús, Nehemías 4, del 1 al 23, dice así en el nombre de Jesús. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio a los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Porque si nosotros recordamos, esto fue cuando ya se había cumplido el tiempo de los 70 años de la deportación a Babilonia, o sea, después de que Nabucodonosor había destruido Jerusalén y el primer templo. Amén. Entonces ya, según la profecía dada por medio del profeta Jeremías, se tenían que cumplir 70 años de las desolaciones de Jerusalén para que ellos regresaran de nuevo desde Babilonia. Entonces Nehemías había sido enviado como gobernador a dirigir esto. Entonces, sigamos leyendo en el 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificaron pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordad del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes
ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Pero fíjate esta situación. Cómo se construía la obra en medio de una cantidad de enemigos y cómo al mismo tiempo que se construía se estaba en guardia con las armas. Amén. Y fíjate que así también es la vida del creyente. Amén. Porque aquí hay una similitud en el campo espiritual. Porque fíjate que el cristiano hoy en día es un guerrero espiritual. Dice el libro de Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y también dice el 6:10, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces fíjate que ellos estaban siempre, allá en el texto que hayamos leído en Nehemías, ellos siempre estaban construyendo y siempre estaban vestidos, preparados para la batalla y rodeados de enemigos. Así el cristiano también tiene sus luchas, pero fíjate bien cómo la armadura acá dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces el cristiano tiene muchas luchas y está rodeado de enemigos. Amén. Está rodeado de gente que no cree, de gente que se burla de la palabra, de gente que trata de escarnecerlo y que trata de golpearlo. Pero ciertamente hay una parte que nos corresponde al cristiano, porque fíjate bien en Efesios 6:14. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Después podrán leer con más tranquilidad en su casa todo lo que dice sobre la armadura de Dios, pero vamos a mirar esta parte nomás. Dice, ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ciertamente, para que Dios responda a nuestras peticiones, nuestras oraciones, tenemos que andar con verdad y con justicia. Porque si nosotros mentimos, no creamos que estamos engañando a alguna persona, nada. Nosotros estamos delante de Dios, no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Si nosotros mentimos, utilizamos la mentira, el engaño. Obviamente que estamos haciendo un papelón. Si no hay justicia en las cosas que hacemos en la vida diaria, si no hay justicia en nuestras vidas, pues ¿cómo vamos a esperar que Dios nos responda a nuestras oraciones? Pero tiene que haber verdad, tiene que haber justicia en la vida cristiana. Porque si no estamos siguiendo las costumbres del mundo, estamos siguiendo la corriente del mundo. Amén. Y fíjate, cuando el hombre cree firmemente en Dios, contra toda evidencia, contra toda opinión de los seres humanos, contra todas las cosas, hace como Abraham. Hace como Abraham, es una persona de fe, un creyente firme. Dice Romanos 4:13, ya veo lo que me pasó ahora. Romanos 4:13. Y así en el nombre de Jesús. Y después del 18 al 22. Y así primero 13. Porque, en el nombre de Jesús dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y dice del 18 al 22, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó firmemente que, aunque aparentemente todos estuvieran en contra, él creyó firmemente. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate, él un ancianito casi de 100 años y Sara también tenía otro tanto. Y él creyó porque Dios le dijo que iba a tener un hijo de Sara y que de ahí vendría la descendencia y sería padre de mucha gente. Amén. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Pasaban los años, porque tenía 75 años cuando fue llamado. Ya tenía casi 100, ya habían pasado más de 20 años y todavía la promesa no se había cumplido. Sin embargo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ante las situaciones que se presentan y que demoran en el tiempo, debemos darle la gloria a Dios y fortalecerlo. No podemos seguir la corriente del mundo, no podemos seguir la costumbre de los pueblos, no, tenemos que darle la gloria a Dios. Y el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces claramente Abraham se considera padre de la fe, porque contra toda esperanza, contra todo pronóstico, él creyó y se mantuvo firme y recibió esa promesa. Y ahí está como padre de la fe, padre de todos los creyentes, el creyente Abraham. Entonces, nosotros vemos cómo esta fe que sostiene al creyente, no importa lo que diga la gente que te rodea, no importa lo que tú veas en el noticiero, en el internet, en el periódico, esos son conceptos de gente que no conoce a Dios. Son gente que no tiene trato de Dios, que no conoce la vida espiritual. ¿Qué te podrán enseñar ellos? ¿Qué te podrán, eso que ellos dicen y todas esas cosas? Eso no da vida. Lo que da vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios que se cree y se obedece. Esa da vida, vida en abundancia. Entonces, también vemos, por ejemplo, el caso de una conversación que tiene David con Saúl. Saúl venía con problemas, porque ya Saúl se le había pronosticado que él ya no iba a seguir siendo rey, porque él había desobedecido cuando se le pidió destruir hasta las vacas y los corderos y los tesoros de los amalecitas. Y Saúl había apartado lo más bonito, las ovejas, los corderos, los animales más hermosos, lo había apartado, desobedeciendo lo que Dios le dijo. Y por eso el profeta Samuel, Dios lo envía y le dice a Saúl que su reino no va a permanecer y que va a ser desechado. Entonces ya Saúl tenía problemas con Dios, pero estando en esa situación se presentó este pueblo filisteo con ese gigante Goliat a desafiar a Israel. Y cuando David, que iba a llevar una comida a los hermanos que estaban allá en el campamento de los israelitas, escuchó el desafío de Goliat, él sintió que él debía hacer algo. Y movido por el Espíritu de Dios, entonces va y habla con Saúl. David habla con Saúl y pasó esto, ¿no? Primera de Samuel. Vamos al 22. El capítulo 17
Primera Samuel 17, del 32 al 37. Vamos a corregir ahí. Vamos a repetir del 17. Capítulo 17, del 32 al 37. Primera Samuel 17. Fíjate bien, fíjate el nombre de Jesús. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Entonces fíjate cómo Saúl no está entendiendo lo que está pasando. ¿Amén? Y trata de infundirle miedo a David. Amén. Entonces David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jesús, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jesús esté contigo. Entonces Saúl termina resignadamente diciendo: bueno, ya que insiste, pues que se vaya a luchar con él. Pero originalmente lo que había era temor en Saúl ya tenía problemas con Dios y no entendía que Dios estaba guiando a David. Amén. Y todos sabemos cómo David derrotó a Goliat. Entonces fíjate cómo el creyente que está firme en la fe no le importa la opinión de los otros, porque él sabe lo que le está diciendo Dios. Él conoce el poder de Dios y sabe que Dios es poderoso para llevarlo a vencer una situación. Amén. Entonces, contra todo pronóstico de Saúl y de todos los que vieron esa pelea, David triunfó, porque ahí estaba Dios con él. Amén. Entonces vamos a mirar en Santiago 1, 5 al 7, en el nombre de Jesús. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos fortaleza para enfrentar una situación, pidamos con fe, orémosle al Señor de día y de noche, y el Señor nos dará la salida en el tiempo de Él, para que se cumpla su voluntad en el tiempo de Él. Amén. Entonces no podemos pensar que si sí o que si no, sino que ciertamente el Señor nos dará la salida de esta situación firmemente, sin dudar, no dudando nada. Amén. Porque si no seremos como una onda del mar, como una ola que vamos de aquí para allá. Porque la Biblia dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Y para mirar aquí en Primera de Juan, otra cita acá, Primera de Juan 5:4. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, ¿qué nos diferencia de los pueblos? ¿Qué nos diferencia de las otras personas? Nuestra fe. Amén. Entonces,
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que a nosotros nos permite seguir adelante? Nuestra fe. Pero no una fe ciega, sino una fe en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Es una fe en Él. Una fe de que Él está con nosotros. Amén. De que Él nos fortalece. De que Él nos ha prometido la vida eterna. Y que Él vendrá aquí a reinar. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Santo, santo el nombre de Jesús. Alaba, hermano, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que revisen todas estas citas en su casa, con la escritura, que mediten en el servicio. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, y que también miren los otros videos y lo compartan con otras almas que también tengan la sed, la búsqueda del Señor, para que ellos también lleguen al conocimiento de la verdad de Cristo. La paz de Jesucristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.